Nosotros somos el Grupo Andorra y les vamos a hablar un poco sobre la ONU. ¿Qué es la ONU y cuál es su función? La ONU nació en 1945 como la plataforma principal para la paz, la seguridad, los derechos humanos y el desarrollo sustentable. ¿Qué es la ONU? Es una organización gubernamental formada por 193 países o estados miembros que trabajan para resolver los problemas mundiales. ¿Cómo y cuándo se instituye la ONU? La ONU se crea oficialmente el 24 de octubre de 1945, cuando 50 países firman y ratificaron la Carta de la ONU. Esta organización nació de las cenizas de la Segunda Guerra Mundial con el objetivo principal de mantener la paz. Significado o emblema de la ONU. Es Organización Mundial de las Naciones Unidas. ¿Qué países son partes de la ONU? Es Kosovo, República Turca del Norte, Osetia del Sur, la República Árabe y ¿Cuáles son los órganos que conforman la ONU? Los 6 órganos principales son la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, el Consejo Económico Social, el Consejo de Administración y la Corte Internacional de la Justicia y la Secretaría. ¿Cuáles son los fondos, programas y agencias con los que cuenta la ONU? Es la UNICEF, el PNUD, la OMS, el PMA y la OIT. ¿Qué tal? Mi nombre es Uriel y yo vengo a representar el país Andorra con mi compañera que hace un rato acaba de terminar la explicación. Le di unos resúmenes de unas preguntas muy importantes sobre la ONU, de las Naciones Unidas. Yo voy a explicar la segunda parte de estas dichas preguntas. Bueno, a continuación les hablaré de las Declaraciones Universales de los Derechos Humanos de la ONU. La Declaración Universal de los Derechos de la ONU es un documento histórico que establece los derechos fundamentales a todas las personas sin distinción de raza, sexo o nacionalidad o religión, proclamada por la Asamblea General de la ONU el 10 de diciembre de 1948. Es un documento histórico que asimismo estableció por primera vez los derechos y libertades fundamentales. Consta de 30 artículos que reconocen derechos civiles, políticos, económicos y sociales y culturales, como el derecho de la vida, a la libertad, a la expresión, a la igualdad, a la educación, al trabajo, a la participación, a la vida, que no es un trato jurídicamente, ha servido como base para constituciones, leyes y naciones, a pesar de tratados internacionales, convirtiéndose en un pilar esencial de la dignidad humana y justicia universal. Bueno, ahora les hablaré de los idiomas oficiales de la ONU. Los idiomas oficiales de la ONU son 6. Es el árabe, el chino, mandarín, el español, el francés y el inglés y ruso. Estos se usan en reuniones, cuando hay reuniones, en una firma de documentos oficiales, para asegurar que todos los miembros de la Unión se puedan dedicar a sí mismo, participar en la igualdad y condiciones de cada documento oficial que tengan. La importancia de estos idiomas oficiales, de hablar estos idiomas en la organización ONU, es el multilingüismo. Es un principal fundamento para la ONU porque favorece la inclusión y participación equitativa de todos los países. Refleja la diversidad cultural y lingüística del mundo. Evita que un solo idioma domine en la diplomacia internacional. Se preguntarán cuáles son las principales características o cuáles son las principales actividades de las Naciones Unidas. La primera actividad es mantener la paz y la seguridad internacional, lo que incluye investigar disputas o situaciones que puedan poner en peligro la paz, o promover soluciones específicas mediante negociaciones, mediación, arbitraje, entre otras. La segunda es promover el desarrollo sostenible. A lo que me refiero es impulsar los objetivos de desarrollo sostenible como estrategias para erradicar la pobreza, garantizar la educación, la salud, la igualdad de género, entre otros. Apoyar la cooperación internacional para resolver problemas económicos,
sociales, humanitarios y culturales. La tercera actividad es protección de los derechos humanos, como algunos ya la conocen, a través de organismos como la Oficina de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, tratados internacionales, monitoreo de violaciones y recomendaciones a gobiernos. La ayuda humanitaria, coordinación de las asistencias a personas afectadas por desastres naturales, como ya sea sismos, tsunamis, terremotos, bueno, los desastres naturales que no tenemos un control de ello. Crisis humanitarias, desplazamientos forzados, entre otros. La quinta actividad, esto conlleva una aplicación y desarrollo del derecho internacional, fomentar el cumplimiento de tratados y convenciones internacionales, crear tribunales, apoyar a mecanismos de justicia internacional. La sexta actividad es diplomacia, mediación y diálogo. Esto facilita negociaciones de estados a grupos en conflictos de diálogo regional, resolver crisis políticas o apoyar reformas institucionales desarrolladas institucional de países, fortaleciendo capacidades estatales. Estas son algunas actividades principales que tiene la Organización de las Naciones Unidas. Bueno, ahora les voy a comentar un poco sobre en qué lugares del mundo se desarrollan las actividades propias de la ONU. Bueno, estas actividades de la ONU se desarrollan en prácticamente todos los continentes en muy diversos entornos. Algunos ejemplos son sedes centrales y oficinas regionales en Nueva York, asambleas generales, secretaría y consejos de seguridad, mansiones de paz en países que atraviesan conflictos o transición post-conflicto. Por ejemplo, algunos ejemplos son República Dominicana, Sudán del Sur, Mali, República Centroafricana y Líbano. Lugares con crisis, se aplican también con lugares con crisis humanitarias, zonas afectadas por desastres naturales, guerras, hambrunas, epidemias, desplazamientos, Siria, Haití, entre otras. También proyectos de desarrollo sostenible en países. Los proyectos de desarrollo sostenible se aplican en países en desarrollo de África, Asia, América Latina, donde se implementan programas de salud, educación, infraestructura y cambio climático. Tribunales y mecanismos de derechos humanos, estos se aplican internacionalmente, pero con oficinas nacionales, regionales, se examinan casos de todo el mundo. Se preguntarán quién es el encargado o el presidente de la ONU. Actualmente, el dirigente de la ONU es el secretario general Antonio Guterres, que es nacido en Portugal. Él ocupa el cargo desde el 1 de enero del 2017 y fue nominado para el segundo mandato. Nuestro representante aquí en México ante la ONU es Enrique Vasconcelos, y que fue nombrado desde el 1 de enero del 2024. Ahora les voy a describir qué son los cascos azules y algunas actividades bélicas en las que han participado. ¿Qué son los cascos azules? Los cascos azules es el nombre coloquial que se da a las fuerzas de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas. Estas están integradas por personal militar, policial, civil de distintos países, miembros que participan bajo mandato de la ONU. Su deber no es librar guerras ofensivas, sino mantener o supervisar ceses del fuego, proteger civiles en zonas de conflicto, facilitar ayuda humanitaria y aplicar acuerdos de paz, entre otras. Algunas operaciones o actividades en las que han participado se encuentran en la República Democrática del Congo, en lo que fue la protección de civiles desplazados, operación donde los cascos azules protegen agricultores durante la cosecha de amenazas armadas. Y en la segunda actividad que participaron fue UNAMIR, intervención durante el genocidio de 1994, misiones de
de observación, ayuda humanitaria, aunque esa misión tuvo muchos problemas, es un ejemplo histórico muy importante. Pienso que las actividades que actualmente se realizan en la ONU corresponden a las que originalmente fueron diseñadas. Bueno, esto es algo que no se puede evaluar comentando con lo que fue el diseño original y lo que se hace hoy. El diseño original, según la Carta de las Naciones Unidas, en 1945, los propósitos principales eran: 1. Mantener la paz y la seguridad internacional; 2. Desarrollar relaciones amistosas de los estados; cooperar en resolver problemas internacionales económicos, sociales, humanitarios y culturales; 4. Promover y estimular al respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales. Lo que se hace hoy, muchas de esas actividades siguen vigentes, pero la ONU ha tenido que adaptarse a nuevas realidades: conflictos asimétricos, terrorismos, cambio climático, pandemias, crisis migratorias, desigualdad global, guerras entre actores no estatales, amenazas tecnológicas, entre muchas más. Si en gran medida las actividades actuales se corresponden con lo que originalmente se pensó: paz, derechos humanos, desarrollo, derechos internacionales, pero también hay desviaciones o desafíos. A veces no se logran intervenir eficazmente, limitaciones de poder real para imponer decisiones, dependencia de los estados miembros para financiación, conflictos geopolíticos que paralizan órganos como el Consejo de Seguridad, entre otros. Ejemplos de logros o desafíos enfrentados por la ONU en su historia: los grandes logros que ha hecho la ONU, que es la creación del marco de los derechos humanos internacionales, adopción de declaraciones universales, numerosos tratados de derechos humanos, programas de desarrollo global, luchas contra el hambre, enfermedades, promociones de educación, reducción de mortalidad infantil, entre muchas. Otro son las misiones exitosas de mantenimiento de paz que han evitado que conflictos escalasen. Respuesta humanitaria coordinada en desastres globales como tsunamis, terremotos, pandemias. Ejemplo, el papel de la ONU en el COVID-19 de la OMS. Desafíos. Algunos desafíos son los fracasos en prevenir genocidios o crímenes masivos. Ejemplo más obvio es el de Rwanda en 1994, donde las misiones de la ONU no pudieron evitar el genocidio. Ineficacia del Consejo de Seguridad en algunas crisis contemporáneas debido a vetos o divisiones entre potencias. Problemas de financiamientos, burocracia, falta de recursos, mandatos de misiones a veces demasiado amplios sin medios suficientes. Críticas a algunos cascos azules por denuncias de abuso. Dificultades para adaptarse con rapidez ante crisis emergentes como pandemias, crisis climáticas, refugiados masivos, entre otros. Bueno, pues les agradezco por su atención, espero les haya gustado el video. Soy Uriel de la licenciatura de Comunicación junto con mi compañera Carla. Espero y nos hayan podido entender un poco sobre qué es la ONU, qué fundamentos tiene la ONU, qué actividades, entre muchas cosas más. Les agradezco por su atención, ya mencionado. Cuídense mucho, les mando un saludo, bye.